Muy bien. Hemos llegado a un pacto de que, aunque él no lo ha hecho, el que hable se lo quita y luego se lo pone, ¿vale? Lo digo porque si no, aparte, así sabes que soy yo. Que, que claro, estos cabrones podrían haber hecho un festival con gente que no es ella, pero con la máscara, haberlo camuflado perfectamente. ¿Quién te dice que no lo hemos hecho? Claro, también. Bueno, primero gracias por invitarme, gracias por estar aquí a todos vosotros. Yo soy un gran fan del Celsius y saben sus organizadores que siempre que quieran voy a estar aquí. Y si no, vendré, aunque sea como espectador, porque como amante de la literatura de ciencia ficción, de género fantástico, de terror y también toda la apertura que tenéis a todo tipo de géneros, el Celsius es un lugar al que ha venido gente para mí que son ídolos míos, ¿no? Pues, o Tim Powers o como David Simon. Y, y creo que es un festival con un nivel y que al mismo tiempo que tiene un nivel de respeto de gente de altura, tiene un nivel pop, un nivel popular de gente que venimos, que la seguimos, que mezcla lo culto con, o sea, que no separa la cultura como hace tanta gente, creo que equivocadamente, como cultura con mayúsculas y cultura con minúsculas, y yo creo que en ese sentido pues el sentimiento es el mismo, así que gracias por invitarme y por seguir y por haber tenido la valentía de, en estas fechas límites, haber podido organizar esto. Lo de la cuarta temporada, bueno, yo siempre me dice la gente, ¿esperabas que hubiera una cuarta? Pues ni sí ni no. Entre la primera y la segunda ya pasó un tiempo, entre la segunda y la tercera pasó un tiempo, entre la tercera y la cuarta ya pasaron casi 3 años. Entonces, cuando me llama Televisión Española, porque quieren hacer una cuarta temporada, vemos cómo la puedo hacer, la hago, pero evidentemente tengo en la cabeza cosas que quería haber hecho antes y no me había dado tiempo ni la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, escenas icónicas como lo de Camarón con Lorca, yo lo tenía en la cabeza desde la tercera temporada, que no la pude hacer porque no pude contar con Rodolfo Sancho. 3 meses después de acabar la tercera temporada veo el vídeo de Cristian Flores de Velázquez Yo soy guapa y digo, hostias. Y te haces estas cosas que dices, si alguna vez vuelvo a hacer la serie lo voy a meter. Entonces la cuarta temporada es la suma de todo aquello que yo tenía pendiente de meter, que digo, pues ahora va. Y ya está. Y luego es cierto que también conlleva cambios muy grandes. Por ejemplo, el paso del tiempo, ¿no? Es decir, si pasan 3 años desde que lo has hecho y aparte pues no tienes decorados, porque nosotros nos dimos cuenta de que solo reconstruir decorados nos impedía hacer la cuarta temporada a nivel económico. Con lo cual, pues buscamos un sitio que es el edificio este de Radio España, que es verdaderamente, cuando me lo enseñaron dije, esto es un chiste, ¿no? Esto es un holograma, me estoy engañando, esto no es... pues nos quedamos ahí, pero sobre todo también a nivel emocional, porque el Ministerio del Tiempo es esencialmente emocional, ese concepto de paso del tiempo por los protagonistas, ¿no? De que además en los primeros planos se les ven las arruguitas, se les ve que ya han pasado 3 años para ellos, ¿no? Y ese concepto de evolución en los 3 años personal fue la base de cómo creé la cuarta temporada. Que luego también para poder hacerse pues pasó lo de siempre, es decir, yo no podía contar con todos los actores en el mismo capítulo porque la suma de los cachés se me iba de presupuesto, con lo cual era un juego un poco de puzzle, de aquí sale este, aquí no, aquí sale el otro, aquí tal. Y luego pero yo creo que no ha quedado mal. Y luego el concepto de Julián volviendo a ver a Maite, ese lo tenía escrito mi hermano en unas hojitas antes de irse desde la primera temporada, porque él fallece antes de emitirse la primera, y de hecho fue lo primero que conté a Televisión Española de que yo quería acabar cerrando el ciclo con la primera temporada y les pareció estupendo. O sea que sí ha sido
probablemente el rodaje, dentro de lo que es duro, más agradable, más de saber lo que tenías que hacer. He podido contar con Marvin Hill, aquí un paisano de acá, que he tenido la posibilidad de una deuda que yo creo que tenía con él, de que fuera él también productor ejecutivo, con lo cual nos hemos repartido la tarea a dúo. Y en ese sentido yo creo que hemos hecho el mejor rodaje, la mejor producción y yo estoy muy contento, la verdad. O sea, ese es el resumen. Pero sí había mucho de cuentas pendientes que quería saldar, ¿no? Me tapo otra vez. Bueno, esta va a ser una charla un tanto especial porque vamos a estar saltando a lo largo del tiempo, vamos a hablar de cosas del pasado, cosas del presente, cosas del futuro. No va a estar muy ordenada porque somos gente desordenada por lo común. Entonces la segunda pregunta que le vamos a hacer a Javier tiene que ver un poco con el último proyecto, o por lo menos el que hemos podido ver en plataformas, que es Atrapar a un ladrón. Ajá. Y yo quisiera que nos hablase un poco de él. Todos tenemos en mente la idea pues de la elegancia por excelencia, Grace Kelly, Mónaco, Cary Grant, Hitchcock en su mejor momento. Y yo quisiera que nos hablases un poco de ello porque teniendo el referente cinematográfico, eso tiene también de base una novela de David Loach, adaptarlo a una estructura de una narración de una serie televisiva es diferente en cuanto a, pues, supongo, la configuración de guión, calendario de rodaje. Yo quisiera que nos hablases un poco de la construcción de esta nueva serie o de este nuevo trabajo. Bueno, Atrapa a un ladrón surge del Ministerio del Tiempo, porque los ejecutivos de Viacom en Los Ángeles y Telefe en Argentina eran argentinos y eran fans del Ministerio del Tiempo, todos. O sea, el impacto del Ministerio del Tiempo en lo que es Argentina, sobre todo Argentina, pero también Brasil, México, Uruguay, Chile, es increíble, ¿no? No es el caso ni mucho menos de La Casa de Papel, porque La Casa de Papel, digamos, tiene un objetivo mucho más, digamos, un público, digamos, menos talludito que el Ministerio, o con otros planteamientos. Entonces, claro, es mucho más masivo La Casa de Papel, que es un éxito increíble. Pero, digamos, el Ministerio a su manera ha llegado, como ha llegado también a su manera muy lejos, en Argentina, Merlí, que es también algo increíble el éxito que allí tiene. Entonces me llaman y me dicen que quieren que adapte, que tienen en la librería todas las obras de Hitchcock, un tanto por ciento, porque es 50% suyo, 50% de la familia, y llegan a un pacto, tal. Y me dicen que quieren que haga Atrapa a un ladrón. A mí al principio yo creí que era una broma, pero no lo era, entonces dije, pues vamos para allá, porque claro, que te llamen en un país en el que no te llaman de Zamora, de Cuenca ni de Madrid nadie, que te llamen de Los Ángeles, pues tienes que hacerles caso, es decir, porque claro, al final te das cuenta de que muchas veces el prestigio o el encargo viene. Yo he tenido más encargos de fuera de España que de España en todo este tiempo. Entonces empiezo a estudiar Atrapa a un ladrón pasando de la novela, porque voy directamente a la película, ya no me acordaba de ella, y también era evidente que tenía que adaptarla a un concepto de Argentina. En un principio iba a ser España, luego me pidieron, porque se estrenaba en Telefe, que fuera Argentina. Entonces yo veo Atrapa a un ladrón y me parece que hay una serie de tipologías muy claras, que soy muy respetuoso con ellas, pero luego ya lo paso a un concepto de qué es ser ladrón en Argentina en la etapa de la dictadura, como memoria. Empiezo a manejarlo ahí y hago una comedia, es que iba a decir dramedia, pero es que esa palabra me da yuyu decirla siempre, ¿no? Pero sí, una mezcla de comedia con elementos emocionales de drama, que es un estilo que yo he hecho mucho si hay aquí gente que ha visto TV3, lo he hecho en Cubala Moreno Manchón, en Infidels, en series que también me encuentro muy a gusto haciéndolas, y lo que encontré fue un gran respeto por parte de quienes me lo encargó, es decir, yo me voy a Buenos Aires, diseño con el equipo base que me va a ir criticando todo el proceso, y en el final del proceso, de hecho, el corte final de cada capítulo lo doy yo. Es decir, que es el máximo respeto que puede tener un creador. Yo sabía que, evidentemente, después de hacer algo tan icónico como el Ministerio del Tiempo o como Su día Isabel,
la gente cuando te ve haciendo algo distinto, dice, uy, ¿qué hace aquí, no? Y ya, bueno, si estás adaptando a Hitchcock, te dicen, Olivares, joder, deja a Hitchcock en paz, ¿no? Que descanse en paz, ¿no? Pero no, me atreví porque me pareció muy divertido y luego me he divertido mucho con unas cosas y con otras no tantas. Con el público que la vio mucho, porque la gente al principio fue un éxito de audiencia, pero entramos en un territorio que sí me gustaría comentar, que es muy complicado, el de las series de ahora. Se estrena en Telefe, en Argentina, con un éxito de público muy grande, pero al tercer capítulo ya la emiten en Flow, que es una plataforma de pago que tiene muchísima gente y ponen la temporada entera, con lo cual la audiencia baja porque la gente se la traga en 3 días, los 7 capítulos que quedaban. Y se estrena aquí en España en Paramount, pero el mismo día, no, 3 días antes de estrenarse en Paramount se da la noticia que también se estrena en Amazon, con todos los capítulos de golpe. Con lo cual hay una sensación extraña de pérdida de ese contacto que se tiene con el público según va la gente viendo el capítulo semanalmente y cómo se dispersa el público de una manera que no sabes cuándo la ve y cuándo deja de verla, ¿no? Eso yo creo que ha sido la sensación que yo creo que a día de hoy es la mayoritaria más rara. Y luego la otra sensación un poco graciosa, porque tampoco se puede decir más, es como la idea de profanar a Hitchcock, ¿no? Y claro, Hitchcock no es Tarkovsky. Sí, Hitchcock no es alguien hermético. Y Atrapa a un ladrón, quien la haya visto, es la comedieta más comedieta de Hitchcock. Es decir, incluso yo diría que es naif. Es un poco de chiripitifláuticos, con perdón de Alfred. Entonces, me hace mucha gracia la idea de el etiquetado, ¿no? Gente que te dice, a Hitchcock ni se le toca. Bueno, pues Hitchcock comía, era un obseso, un ligón, iría al baño, supongo, como todos nosotros, y hace obras que si compras los derechos, pues puedes revisarlas. Es decir, no es... Y a mí me hubiera dado mucho miedo si o no, porque a mí si me dicen que adapte otra obra de Hitchcock, hubiera cambiado mucho el género y mucho el planteamiento. Pero como me dijeron esta, a mí me dieron la opción de hacer una especie de paisaje, de choque de cultura española-argentina y de paisaje social argentino en relación con alguien al que le persigue su pasado. Y es así de sencillo. Yo estoy bastante contento, la verdad. No sé si la ha visto aquí alguien, pero... A la hora de hacer crear una serie o de hacer un determinado guión, muchas veces, sobre todo en televisión, ¿no? Fundamentalmente, también en otros medios como el cómic, que hablábamos con Desiree, ayer que hablamos con Desiree de esto, pero no es un conjunto de palabras que luego van a coger por imágenes, sino que ya son un conjunto de imágenes cuando las escribís. Sí. Esto es algo que cuando escuchas charlas de guionistas, sobre todo guionistas de televisión, no se oye prácticamente nunca. O sea, parece que es como una cosa mágica, separada el uno del otro, como si vosotros no supierais qué va a pasar luego, ¿no? Sin embargo, a ti sí te oí en alguna ocasión incidir en esto, ¿no? Que vosotros cuando escribís imágenes. Me gustaría que nos hablaras un poquito más de esto. Sí, bueno, en primer lugar hay una estrategia de todo lo que se va haciendo. Si no es, andad, mira lo que ha salido, ¿no? No, hay una estrategia. E incluso en el caso de cómic y todos los elementos transmedia y tal, tenemos a alguien que se encarga de eso, que es Pablo Lara Toledo, ¿no? Pero sí es cierto que los guionistas, primero, en un momento dado, teníamos muy difícil la visibilidad y que la gente supiera quién escribía cada obra, ¿no? Recuerdo que en la televisión española, histórica, había cosas de Chicho Ibáñez Serrador, y había cosas de Ana Diosdado, y había cosas de Jaime de Armiñán, y había el concepto de autoría. La televisión industrial, de la que hacéis además un evento aquí, ¿no? De las televisiones privadas, las series, generan una industria, pero se va perdiendo la autoría. Entonces las series empiezan a ser, ya no es una serie de Chicho, es una serie de Antena 3 o de Telecinco. A partir de ahí hay productoras que tienen un impacto y ya es una serie de Globomedia o de la antigua Globomedia o de Bambú. Y ya sabes lo que vas a ver. Pero ha costado mucho de vez en cuando que la gente sepa que hay una serie de Alespina o mía. Y no somos mayoría. A día de hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Que el guionista siempre está como oculto por detrás. Y muchas veces, a día de hoy, se utiliza otra vez el peso del director como mando en plaza de una serie.
cuando, por ejemplo, en Estados Unidos yo creo que se tiene muy claro que en el cine el rey es el director, pero en las series es el showrunner, es el guionista, ¿no? Entonces, claro, muchas veces te topas con eso, ¿no? De que la gente se cree que nosotros, bueno, la gente se cree muchas cosas. Una de las preguntas que más me hace la gente, ahora menos, pero hasta no hace mucho era, oye, ¿qué personaje escribes tú? Era como si nos juntáramos 4 guionistas y nos pusiéramos a improvisar. Mira, yo voy a hacer Alonso de Entre Ríos y tú eres Pachino. Entonces escribimos lo que se nos... O sea, a veces es alucinante, ¿no? Y luego viene el otro tema, ¿no? Que dice, no, pero tú escribes, que luego ya llega el director y ya lo visualiza todo, ¿no? Es decir, para eso me reúno con un equipo que hay un director, que hay un director de arte, es decir, yo escribo imágenes, situaciones, en las que además la gente de vez en cuando habla, pero yo no estoy escribiendo una novela que un director tiene que venir a adaptar para que se convierta en serie, no sé si me entendéis, es decir, yo estoy escribiendo imágenes, porque soy guionista. De hecho, lo sé porque cuando he escrito una novela lo he pasado fatal. O sea, tardaba meses en poder cambiar la posibilidad de saber, porque no soy novelista todavía, espero algún día antes de los 80 hacerlo, pero es otra forma de escribir. Y te das cuenta que como guionista tú tienes que plantear situaciones, estados de ánimo, lo que se dice, cómo se dice, con qué intención se dice, en qué orden se dicen las cosas para que esto tenga una tensión dramática para que a vosotros no os aburra y lo sigáis viendo. Dramaturgia, es decir, aquello que hace que lo que tú cuentas le parezca interesante al espectador. Porque hay muchas cosas que pueden ser muy interesantes, pero que si no las sabes contar son un aburrimiento para el espectador en secuencia a secuencia, ¿no? Se llama dramaturgia. Entonces eso todavía a día de hoy hay que explicarlo, cosa que me parece más de ciencia ficción que este festival. Y vinculado un poco a lo que nos acaba de contar ahora Javier, hay un ejemplo de dramaturgia que me parece que funciona como un reloj. Sé que no coincide en el tiempo, que no hay solución de continuidad entre uno y otro, pero yo en mi imaginario como espectador, como lector, sí que me lo he compuesto, pero creo que podría ser un buen ejemplo para que nos hablases del proceso de creación y también de su proyección hacia los lectores y hacia los espectadores. Estoy hablando de Isabel, que es el relato televisivo por antonomasia, en mi opinión, sobre el poder. Por encima de todo, yo creo que es una serie de televisión que no sobre el amor. No, pero es el relato sobre la construcción de una base de poder político. Sí, pero a mí se me pidió que hiciera una historia de amor. Bueno, y quiero dejarlo claro, es decir, y el otro elemento que veo, que sería también en otro escenario, que sería Felipe heredarás el mundo. Sé que no hay relación de continuidad, aparte de la dinástica, que aquí somos muy... No, a mí me alegra mucho porque así estos señores y señoras saben que yo no solo he hecho el Ministerio del Tiempo, lo cual está muy bien, ¿no? Estaba diciendo que yo me he dedicado a otras cosas. Son 2 relatos que hablan sobre el poder. Sí. Hablan también sobre los sentimientos, evidentemente, en la construcción de unas identidades históricas. No estamos hablando de un documental, no estamos hablando de un ensayo histórico. Tienen elementos de grandes dramaturgias, de las grandes dinastías históricas, pero son relatos básicamente son relatos de las relaciones de poder. Sí. Y ahí están, uno es una estructura televisiva, el otro es una excelente narración. De hecho, os recuerdo que Javier va a estar firmando luego arriba en la carpa de firmas del Festival Celsius, si alguno queréis... He visto algún librito, lo digo por respeto, seguro... o sea, no porque os quiera dar el coñazo, sino por... No, pero os vamos a obligar nosotros, o sea, no os preocupéis. Entonces yo creo que son 2 ejemplos distintos de cómo están compuestos esos 2 relatos, pero también podrían ser un buen ejemplo a la hora de explicar las dramaturgias, ¿no? Bueno, yo creo que son relatos históricos, ¿no? Siempre. Pero si a mí me dijeran, escribe una serie de lo que ha pasado en los últimos 3 meses, yo me lo plantearía como un relato histórico, aunque haya pasado hace 3 meses. Es decir, yo creo que hay una equivocación de identificar lo histórico con que haya pasado un siglo o tal, ¿no? Entonces yo creo que un guionista, para ser guionista, tiene que ser un documentalista, lo primero. O sea, saber de qué habla. O sea, y luego hablar.
esto que parece muy simple, pero que, por ejemplo, se ve tampoco en el mundo político, por ejemplo, en el periodístico, es muy importante. Porque si no sabes de qué hablas, mejor cállate. No sé si me explico. Entonces, si tú tienes la responsabilidad de escribir, de contar algo de alguien y que te va a ver miles o millones, en mi caso, gracias a Dios, de personas, pues tienes que armarte de una artillería pesada para que cuando digan, uy, qué tontería, seguro que es mentira, y de repente buscan y dicen, es verdad. Porque eso es lo que defiende tu relato muchas veces. Y sí, hay algo un poco, por un lado, del poder, pero desde un punto de vista muy variopinto, es decir, de que el que tiene el poder antes lo tenía porque nacía hijo de alguien, no sé si me explico. Ahora el poder lo puede tener alguien que quiere tenerlo dentro de una estructura y decir, yo voy a alcanzar el poder. Y va elucubrando maquiavélicamente hasta que llega al poder. Antes tú nacías hijo de Carlos Emperador y quisieras o no tenías que tener poder. O sea, que en el caso de la novela para mí es la base, es decir, un tipo, de hecho la novela empieza, aquel día, aquel año nacieron 1000 no sé cuántos niños, solo uno iba a heredar el mundo, pero todavía no lo sabía. Pero iba a heredar todo el mundo. Es decir, entonces claro, tú imagínate si a ti te dicen que tienes que vigilar la puerta de un imperio en el que no se pone el sol, ¿no? Es decir, es una barbaridad. Y luego también me gusta mucho hablar del poder sobre cómo incide en la gente normal. Es decir, cómo decisiones de alguien en el poder pueden hacer que X familias mueran de hambre, X otros les lleven a combatir a la otra punta del mundo que no saben ni dónde está, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, yo creo que todas las novelas y series que he hecho, sobre todo en relación con la historia, lo que cuento más que el poder es cómo éramos, o intento contar cómo éramos para saber cómo somos. Es decir, porque nosotros no somos como somos de repente y de golpe, sino que desde hace muchos siglos se ha generado una serie de pautas, de formas de ser, de formas de entender lo español, incluso antes de que se llamara España, de cómo se va llevando todo a un terreno en el cual... Es decir, yo por ejemplo, hay un caso que como yo no hice la segunda temporada de Isabel, a mí me dio mucha rabia no poder escribirlo, ¿no? Yo hice la primera y me retiré con mi hermano, que es cuando se expulsa a los judíos y a los musulmanes de España, ¿no? En muchos sitios se sigue dando clases como que fue un tema religioso, ¿no? Y yo estoy convencido de que fue un tema económico. Un tema económico y de orden interno, igual que la Inquisición para mí, no es un tema hombre, algunos se lo tomó muy a pecho y eran unos radicales religiosos, evidentemente, si no ahí está Torquemada, el hijo de Ernesto, ¿no? Pero yo creo que en realidad la Inquisición era, y basta leer a Carlos para entenderlo, era el Ministerio del Interior que era un ministerio que controlaba la ideología y la posibilidad de rebelión, sobre todo de ciertos luteranos que empezaban a surgir en Salamanca y tal, de España. Y la expulsión de los judíos yo creo que fue un pacto con el cristianismo viejo, con el cristianismo radical de pureza de sangre, para decir, mira, expulsamos a los judíos, expulsamos a los árabes, tú te quedas con las tierras de los judíos, que antes de los judíos fue tuya y no la supiste labrar, y luego los judíos la han hecho rica la tierra y ahora la quieres, y me dejas en paz como reina. Es decir, yo creo que fue un pacto de la monarquía de Isabel y Fernando con una gente que era continuamente un peligro desde la guerra con Portugal, por quién era. O sea, y fue un momento como se sacó. Mira, yo te dejo esto, les echo como tú quieres, porque quieres que no aquí todos seamos cristianos. Pero si uno lee, por ejemplo, textos del propio Fernando el Católico, antes de que le llamaran el Católico, que tiene una consanguinidad de conversos, toda la familia, tú dices, Fernando llegó a escribir, quien se meta con los judíos se mete conmigo y con mi sangre, porque todo, así, existe el texto. Y sin embargo luego le ves muy activo. Entonces, ese tipo de cosas son los que demuestran que muchas cosas de las que pasan ahora vienen de lejos, ¿no? De ese tipo de pactos secretos, de equilibrios de poder
y de repente todo se camufla como con un tema religioso o se camufla como otro tema, ¿no? Pero yo creo que esa es la parte de la historia que hay que indagar, ¿no? Porque solo sabiendo cómo éramos y qué pasaba entonces, entendemos cómo somos. Es decir, a mí, por ejemplo, ha habido 2 capítulos que he querido hacer esta temporada, pero que no tuve el talento de poder hacerlos bien y por eso no los metí, que eran El niño de la guardia. ¿Conocéis alguno de la anécdota del niño de la guardia? Pues El niño de la guardia fue anterior a Isabel y tal. Es la historia de unos judíos que fueron apresados y torturados hasta en la Inquisición, hasta la muerte y tal, porque habían ejecutado bajo ritos demoníacos a un niño. Le habían crucificado al revés, le habían bebido su sangre, le habían quitado el corazón. Luego descubrieron que eran ellos porque ellos llevaban el corazón del niño en una mochila y el corazón se iluminaba, pues como si tuviera pilas. Ese corazón se ilumina, son ellos los tal. Bueno, no hubo ningún padre que se quejara de haber perdido a ningún niño en la guardia. Nadie sabe de qué niño se había perdido en la guardia. O sea, se cargaron a 4 tíos que no habían matado a nadie por hacer algo ejemplarizante, que para mí es el ejemplo más claro, junto con el otro capítulo que hubiera querido hacer, que era Gilache, el motín de Gilache, de las fake news siglos atrás. De cómo se utilizan noticias falsas para generar algo que el poder requiere y necesita, ¿no? O sea, que en cierto modo sí hablo del poder, pero también de la influencia en todos y de que así fuimos, así somos, ¿no? Con esto que hablabas de las plataformas y de repente la serie aparece entera, tiene que cambiar de cierta manera, me imagino, la estructura, ¿no? En su momento tú coges un cómic, como hablábamos antes, y cuentas la historia, pero no controlas el ritmo del lector, dónde se para el lector, salvo con unas herramientas muy propias del lenguaje del cómic. No sabes cuánto tiempo se para en cada viñeta, en televisión o en cine. El ritmo lo marca la narración, va a 1 segundo por segundo y hacia el futuro, nada más, no puedes controlar más cosas como espectador. Cuando empezó a ver, lo que podéis hacer en series de televisión es controlar el cliffhanger, cómo acaba cada episodio, cómo acaba cada temporada, y cuando empezó a haber publicidad, pues cómo se controlaban esos cortes para mantener. Ahora que todo bueno, eso de controlar los cortes de publicidad en este país no se domina todavía. Sí, eso es verdad. Ahora que cuando haces una serie ya tienes muchas veces el convencimiento o la casi seguridad de que va a ser lanzada entera, ¿también nos obliga a cambiar el modelo de estructura episódica o para nada? Yo lo cuento de la mejor manera posible, y si luego otro quiere joderlo, que lo joda. Porque al final, si quieres ponerte a pensar con el cerebro de quien va a hacer el corte, de quien va... Yo hace tiempo trabajaba también en programas de humor y tal en Telecinco, y un día vi varios en el cubículo, que era subir al poder, ¿no? Era arriba, era el tipo, el que estaba en emisión, ¿no? Y estabas en emisión y veías que tenía todo lo que se estaba emitiendo en todos los demás canales. Que por aquella época la 1 también tenía publicidad. Entonces parecía Rick Wakeman, ¿no? El organista, parecía ahí. Y de repente llegaba y decía, publicidad en tal cadena. Cortamos publicidad. Y dejaba a la persona, yo que... Claro, cortaba. ¿Por qué? Porque él veía que entraba publicidad en otra cadena y había que entrar ahí para no perder... O al revés. Entraba publicidad, tú tenías algo muy fuerte y dices, aprieta. Y te lo decían por el pinganillo y tenías que apretar. Eso en directo puede valer, pero eso es una película rodada, no puedes decirle al actor, oye, aprieta, si ya está rodado hace años, ¿me entiendes? Entonces, es que pensar con esas mentalidades, yo por más que he conocido por edad y experiencia ese tema, yo he aprendido a que mejor que no. Así que cada uno haga su trabajo, que cada uno se crea lo importante que sea, pero tú tienes que trabajar con tu cerebro. Porque si te pones con el cerebro de los demás, tienes tanto por ciento de posibilidades de hacerlo mal. Entonces yo lo procuro que tenga una dramaturgia también moderna, porque tú decías lo de los cliffhangers, ¿no? El cliffhanger funciona, pero se ha abusado tanto de él que dejó de funcionar. Es decir, los tópicos de las estructuras están para cambiarse continuamente, porque el público es muy inteligente y el público ya pilla el ritmo de todo lo que va a pasar. Y si tú cuentas todo de una determinada manera, el público dice, uy, en la siguiente escena va a pasar esto, y pasa. Entonces, cuando al público le pasa eso 3 veces, hace cambio de canal. Entonces, el problema es que muchas veces el público va por delante de quienes
se creen que van por delante del público. No sé, me he expresado bien. Yo creo que Y además de manera respetuosa. Vale. más que respetuosa, elegante. Y cambiando un poquito de registro, quisiera preguntarte, ¿cómo te has medido a la hora de escoger determinados protagonistas de la historia, personajes principales, introducirlos en la estructura dramática que has creado? Podría ser, por ejemplo, en Felipe Piedras del Mundo hay un personaje que se los podría haber comido a todos, que es Juana, Sí. la hermana de Felipe, que fue regente, fue jesuita, siendo mujer, La primera la y primera única. y probablemente la única. La única. Con nombre falso de hombre. O en el ministerio ha pasado lo mejor de la inteligencia española, desde los mejores del siglo de oro hasta un Valle Inclán, a un Marañón. Entonces, no sé cómo puedes. Está la tentación de darles el protagonismo máximo, o por lo menos lo entiendo yo. ¿Y cómo los puedes? Llega un momento en que tú los dominas y los sometes al relato, para que no sea simplemente una aparición. Oye, me he leído, yo sé mucho de este personaje. Ese ejercicio de disciplina del escritor, del creador, a mí me parece de lo más interesante, tanto en la novela como en la serie de televisión. Hombre, lo primero, no hace falta dominarles porque es pura lógica. Es decir, yo lo que procuro hacer es primero saber qué quiero decir, qué quiero contar. Y a partir de qué quiero contar, ojo, primero tengo que definir una serie, qué quiero contar con esta serie. ¿Ok? La vendo, perfecto. A partir de ahí, ¿qué quiero contar con este capítulo? Cada capítulo, o sea, la serie tiene que tener un concepto claro que contar. Cada capítulo tiene que tener un concepto claro de por qué ese capítulo. Pero luego, cada secuencia tiene que tener un concepto claro de por qué existe. Porque si no tiene un concepto claro, cada secuencia de las 70 que componen un capítulo, ahora 50 y tantas, porque dura menos la serie, no tiene un concepto claro de qué pasa en esa secuencia es eliminable. Entonces, a partir de ahí marcas el relato y todo se va ciñendo a él. Me explico, no a los personajes, sino tú cuentas algo de una manera en un determinado orden contando con una serie de elementos. Que a veces esos elementos te hacen cambiar el orden de lo que cuentas, pero no lo que cuentas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que lo importante es, como diría Manquiña, lo importante es el concepto en Airbag, ¿no? Es decir, y a partir del concepto ya vas juntando todo lo demás, pero si no, es un corre que te pillo, ¿no? Entonces no, tienes que tener un concepto muy claro. Yo en ese sentido además soy muy cartesiano. O sea, es curioso, yo soy muy cartesiano en la estructura, soy muy estructuralista para luego poder volar emocionalmente en cada secuencia, incluso hacer secuencias cada vez más sin apenas texto, con una emoción, con un punto de vista, sin necesidad de diálogo. Pero la estructura para mí, en mi manera de trabajar, es, si no, es mi lazarillo, si no, yo no podría emocionarme escribiendo. Parece una contradicción, pero no es así. Es decir, me salva la estructura y a partir de ahí juego, vuelo y me divierto. Pero si no, probablemente, no sé si lo estoy haciendo bien, pero lo haría mucho peor. Tocas no solo en el Ministerio del Tiempo, sino que en un buen grueso de tu trabajo, momentos importantes históricos, personajes históricos relevantes. Y a medida que pasa el tiempo, yo tengo la sensación de que cada vez la gente es menos tolerante con que otro hable de un momento histórico, a lo mejor de una manera distinta a como ellos lo interpretan. Y en ese sentido creo que lo mejor es cuando logras molestar a todos, porque quiere decir que en un momento determinado has tirado por la calle del medio. Pero ¿tú tenías también esa sensación de que hay una especie de crecimiento, de intolerancia ante cualquier cosa que se muestra de una forma un poco así relacionada con sentimientos a lo mejor profundos de la gente o personajes que les son relevantes? Ese sentimiento de gente que va al cuello es como si me preguntas si ahora hay más gilipollas que antes, ¿no? Sí, pero era por ser elegante yo también. Sí, vamos a ver, es decir, no hay más gilipollas que antes. Los ha habido siempre. El problema es que ahora con las redes sociales tienen la posibilidad de expresarse, pero no nos alarmemos, o sea, no son más que antes, no han crecido ni... si es cierto que echo de menos que alguien les responde y les pare, porque muchas veces veo mucha tibieza y mucho lavarse las manos cuando hay un problema de tipo en el que hay que salir a defender.
el tema. Hombre, a veces nunca te esperas, es decir, Isabel, que es una serie en la que cuento cómo para ser reyes Isabel y Fernando, y esto es verdad, tuvieron que aliarse con toda la periferia, con Asturias, con las Bajogadas, pactar con Aragón y Cataluña, porque el poder central era el medieval, el que impedía que... O sea, esto no me lo estoy inventando yo, esto ni estoy hablando de... Es así, ¿no? Es decir, entonces, nadie se ofendió y todo el mundo decía que era la quinta esencia de lo que era la España verdadera. Yo me alegré de que todo el mundo fueran tan felices con eso, pero vamos, yo había sido crítico. Bueno, fijaros si fui crítico en Isabel, que hay una escena en el tercer capítulo que era Enrique IV con un Toledo, con uno de los digamos nobles que más le apoyaban, sobre ir o no ir a la guerra contra los que se sublevaban. Y cogí un trozo de un debate en el Parlamento que habían tenido Zapatero y Aznar, lo clavé, les puse de voz, o sea, les cambié el lenguaje y no se dio cuenta nadie, macho. No se dio cuenta nadie y dijo todo el mundo, joder, qué diálogo, qué tal, digo, para que vean cómo hemos cambiado. Es decir, y luego hay veces que dices, bueno, si es que el futuro... A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, ya que estamos en Celsius, el otro día, en el último capítulo, cuando hablo de un futuro devastador, en el que de repente no hay educación pública, no hay sanidad, todo está hiperliberalizado, sin dinero, se ofenden los de Vox. Coño, yo no estoy hablando de ellos, porque se ofenden. No sé si me explico. Es decir, claro, hay gente que se ofende y dices, anda, pues, a lo mejor es que es andar por aludidos, porque yo no... Y que no me digan que es porque citar a Bertín Osborne, porque vamos, Bertín Osborne, he dado clases hasta a su hija en el Instituto de Diseño Europeo, es decir, que no es que tenga problemas de hablar con él y hacer unas risas. Entonces tú dices, eso es lo que más me llama la atención. Como gente que tú cuentas un determinado tipo de cosas y se dan por aludidos como si hablaras de ellos cuando no estás hablando de ellos. Es como decir, excusatio no petita, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, uy. Y otra cosa que sí me da un poco de apuro, porque hablamos de arte mayúscula y en minúscula, es que hace 2 semanas alguien de un partido político se metió con un periodista de Antena 3, Vicente Vallés, y se ha montado una zapatista brutal sobre la libertad de expresión, yo qué sé, y 2 semanas después hay un partido político que se mete contra una serie de televisión y la Academia de Televisión responde a lo de una cosa, pero el otro se calla. Es decir, parece como que no toques a un periodista informativo, sobre todo determinado tal, pero a las series haz lo que sea, porque son eso, series. Y eso también demuestra que estamos todavía en un grado de paletismo ilustrado que algunos creemos que se han superado, pero no se han superado. Es decir, la gente dice, no, yo he visto Borgen, no, ahora estoy viendo Barón Noir entre políticos, pero hasta que no se tenga conciencia de la ficción como una plataforma de cultura, como una plataforma de industria y como algo que hay que respetar, como se puede respetar periodismo, esto en Estados Unidos o en Inglaterra no pasaría, por ejemplo, todavía a día de hoy, ¿no? Y fíjate que tienen los presidentes que tienen y no pasaría. Bueno, como os decíamos antes, esta charla, esta mesa, no respondería a una estructura cronológica ordenada, salvo una cosa concreta. Tiene un principio y tiene un final. Tristemente, llegamos al final de esta excelente conversación con Javier. Sí, y lo vamos a ir despidiendo, recordándoos que es el tipo que consiguió estructurar el mejor relato de cómo se conforman las relaciones de poder en Isabel. Pero fue el tipo que también... Pero me pidieron una historia de amor. También me pidieron una historia de amor, pero... No, te quiero decir con esto, que si tú quieres contar algo, aunque te pidan una cosa, no bajes la cabeza. Fue el tipo que consiguió... No cedas, porque al final cuentas lo que tú quieres y si no,
por lo menos inténtalo. No digas sí señor de primeras, inténtalo. Fue el tipo que consiguió que los tercios se cargasen a los nazis. Y eso no era una historia de amor. Me digas por donde me digas. No, eso no. Es el tipo que ha devuelto la elegancia a la televisión cuando atrapar a un ladrón. Es el tipo que escribió Felipe heredarás el mundo. Es el tipo que tiene en un cajón la próxima serie que vamos a ver. No sé cuál será, ni cuándo la veremos, ni en qué plataforma, pero será excelente, por supuesto. Eso sí la vendo. La venderá, la compraremos y le despediré. Pero sí hay una certeza, le vamos a despedir con un fuerte aplauso. Gracias. Javier, muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Pero sí quería deciros un poco que, y es muy breve, que la base de todo lo que se cuenta está dentro de uno, que lo comentamos otro día en la cena, que si la gente supiera todo lo que hay de biográfico en el Ministerio del Tiempo, que es una serie de viajes por el tiempo, no se lo podría creer. Y que si hay algo que he aprendido, sobre todo con el Ministerio, pero también con Isabel, de la cual sería de la que yo me fui al acabar la primera temporada porque no podía compartir lo que se iba a seguir haciendo, por ejemplo, ¿no? Es que a veces no bajar la cabeza tiene premio y que merece la pena. Es duro, pero a veces funciona. Nada más era eso. Gracias. Y ahora sí que nos vamos y les pedimos un aplauso. Ahora ya se la firmando. Gracias.